Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación en la ciudad de Pamplona, quiero saludarles muy fraternal y cariñosamente, como siempre, esperando que todos y cada uno se encuentren bien. Así también mis hermanas allá en País Vasco, mis hermanas en Francia, mi hermana en Noruega, reciban mi saludo y los saludos de mi amada esposa, y así todos quienes semanalmente nos acompañan a la distancia. Sean todos ustedes muy bienvenidos y les invito a que leamos la palabra del Señor, la cual será el centro de nuestra meditación en este devocional. Y lo haremos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versículo número 12. San Juan, capítulo número 8, versículo número 12, y leo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Doy muchas gracias al Señor en esta hora por esta oportunidad que me concede de poder tener la vida, la salud, la fuerza, el deseo, también el buen ánimo, el sentimiento de compromiso para poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes. Poder hacerlo con el mejor de los ánimos, entendiendo que esta no solamente es una labor encomendada por el Señor, sino que también es una honra que debemos reconocer al poder servir a todos y cada uno de ustedes. Lo hacemos con el mayor ánimo y la mayor humildad posible, entendiendo que es el Señor quien hace posible estas cosas, de darnos la vida y la salud y poder tener la fuerza para poder hacerlo. Y en esa misma fe, en ese mismo deseo, es que deseamos de todo corazón que este devocional pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, para ustedes y para mí también. Estamos orando ya durante algunos días por distintas razones personales, familiares y congregacionales. Hemos estado pidiendo la oración por los enfermos, el padre de nuestra hermana Zulma, el esposo de nuestra hermana Miriam, por nuestra hermana Jacqueline, por su nietecito que ha estado últimamente enfermo, la hermana Sandra, su hija Arielita, por mi suegra, mi hermana Marina Olivares, un gran abrazo para ella también, por mi esposa que ha estado enfermita de su cadera, por nuestra hermana Soledad y por tantos hermanos enfermitos, enfermitas de distintas situaciones, por Benjamín, el hijo del hermano Leo, de la hermana Janet, por la hermana Ani, la hermana Margarita, la hermana Leo, en fin, hay tanto por qué orar. Y en este mismo deseo, en este mismo sentido, también orar siempre por nuestra hermana de Francia, ¿verdad? Para que el Señor les guarde. Pero así también oramos por muchos de nuestros hermanos y hermanas que a veces a la distancia nos escriben en forma anónima pidiendo la oración. O a veces a través de un pequeño mensajito recordándonos que están con nosotros mediante la oración. Y quiero que sepan que nosotros siempre estamos orando por ustedes, deseando que el Señor les guarde en aquellos momentos difíciles, en sus enfermedades, en las pruebas, en los momentos de soledad, en los momentos de dificultad, pero también en los momentos de bonanza, en los momentos de bendición. El Señor esté con ustedes ayudándoles a entender que luego vendrán momentos difíciles donde también tenemos que estar preparados, pero entendiendo siempre que siempre el Señor estará a nuestro lado. Quiero como aviso decir que los próximos días mantendremos un programa de trabajo para mis hermanos de Pamplona, donde estaremos invitándoles a participar de un programa de trabajo espiritual. El propósito, acercarnos más al Señor, consagrarnos más al Señor en nuestro cada día, día a día, ¿verdad? Pero también con el deseo de prepararnos para participar de una reunión muy especial que ya se me ha sido confirmada, que va a ocurrir el día 14 de noviembre y que se trata de nuestra Santa Cena. En aquel día, nuestro amado pastor, la Comisión de Santa Cena llegarán hasta nuestro medio, así que todos cariñosamente invitados e invitadas a participar de este programa de trabajo espiritual para que podamos comprender muy bien de qué trata esto, por qué tenemos que participar y además cuál es la forma, la manera en que debemos presentarnos física y espiritualmente ante el Señor. Esto es importante que lo podamos comprender para que esto pueda ser de mucha bendición para nuestra vida espiritual. La palabra del Señor, que es lo más importante en un devocional, nos habla acerca de las palabras que nuestro Señor Jesucristo refirió directamente a aquellos judíos que habían creído en Él. Y algunos de ellos habían creído, pero a su manera.
Muchos de ellos confiaban más en ser allí de las generaciones que provenían de Abraham, considerándolo a él como a padre. Eso era para ellos más relevante que el entender que tenían que ellos mismos depositar su fe en el Señor. Y el Señor es a ellos a quienes se dirige claramente diciéndole: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que el Señor habla de Él y habla de aquel que le sigue a Él. Y nos enseña a través de esto tres cosas fundamentales. Primero, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. En segundo lugar, que el que le sigue no andará en tinieblas. Segunda cosa. Y tercera cosa, que el que le sigue tendrá la luz de la vida. Mire la relación que hace el Señor. La luz de la vida. Relaciona la luz a la vida. No está hablando de una luz que va a ir a descubrir algo, que va a permitir ver alguna cosa, no, sino que se refiere a la luz de la vida. Quiero describir un poquito esto a través de un ejemplo, de una experiencia personal. Cuando yo era un niño de 7 años, recuerdo que en una ocasión iba caminando por la calle junto a mi madre y mis hermanos y me encontré que en el suelo había una plantita. Esa plantita que estaba tirada en el suelo tenía en uno de sus extremos un montón de tierra y sus raíces estaban siendo expuestas al calor del día y al viento. Me dio pena. Entonces la tomé con mis manos, la protegí y me la llevé a mi casa. Y allá en mi hogar, en mi casa, salí por la cocina, al patio y busqué el mejor lugar donde plantarla. Y pensé ponerla en un lugar estratégico, donde iba a tener siempre agua. Hice un hoyito en el suelo, la puse allí. ¿Y por qué en ese lugar? Porque en ese lugar había una llave de agua o un grifo, para que entiendan los hermanos de Europa, un grifo de agua donde había un pequeño desperfecto, entonces goteaba, cada cierto momento caía una gota de agua y yo pensé y dije, así no le va a faltar el agua nunca. Entonces, claro, yo pensé en dos cosas, el suelo y el agua. A los pocos días, junto a mis padres, nos fuimos a vivir a otra ciudad, casi 450 kilómetros al norte, por el espacio de casi 2 años. Entonces, cuando llegamos a vivir nuevamente a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, llegamos a esa casa. Y mi primera curiosidad era ver qué pasaba con esa plantita. Yo ya tenía 9 años, salí por la cocina, abrí la puerta y cuando miro, veo que esa plantita estaba más grande. Ya era una plantita más robusta, más frondosa, se había conservado y me llené de tanta alegría como niño de haber logrado salvar esa plantita. Si yo me llené de alegría siendo un ser humano, un niño, por una plantita que a lo mejor ni siquiera daba fruto, cuánta mayor alegría sentirá Dios, cuánto mayor gozo sentirá Dios al ver que lo que Él planta se mantiene vivo, que lo que Él genera, produce, genera frutos. Y de esto trata la palabra del Señor hoy, porque Dios quiere recordarnos de que necesitamos algunos elementos fundamentales para mantenernos vivos en la vida espiritual, para poder crecer en la vida espiritual, pero también para poder madurar en la vida espiritual, para que en nosotros se cumpla lo que la palabra del Señor nos enseña en el Salmo número 1, en Jeremías capítulo 17, cuando el Señor habló de que somos como árboles plantados junto a las corrientes de agua, cuando el Señor habló de que debemos ser como el pámpano que está pegado a la vid. Hermanos, para que todo esto se cumpla, tienen que haber 3 elementos importantes. Además de haber una semilla o una planta, vida, tiene que haber un suelo. Juanito lo pensó, una tierra donde plantar su planta. Tiene que haber agua, Juanito lo pensó, tenía que haber allí agua para ella. No le podía faltar, sobre todo cuando él no estuviera. Pero lo que Juanito no sabía es que también necesitaba luz. Lo grandioso de esa experiencia es que en forma así tan espontánea había luz, que durante la mañana aparecía el sol en un lugar, luego el sol cruzaba y llegaba al otro lugar, pero esa plantita siempre tenía luz. Yo no sabía que era importante, pero Dios el Creador sí lo sabía, y Dios sabe que necesita luz un árbol que debe crecer. Por eso que el Señor
cuando en su última frase dice que el que le sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y quién es esa luz? Esa luz es Cristo, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Recordemos ahora el libro de Génesis, para que podamos profundizar y comprender esto desde el punto de vista biológico, y vamos a saltar a lo espiritual. Cuando el Señor, nuestro buen Dios Trino, creó los cielos y creó la tierra, Génesis capítulo 1, verso 1, creó los cielos y la tierra. Verso 2, vemos que la tierra fue descrita, caracterizada de alguna manera, y la palabra del Señor dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí hay dos características. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas, dice, se movían sobre la faz del abismo. Es decir, que hay una tercera característica de esa tierra inicial, primordial, digámoslo así, en medio de los principios de la creación, y es que era una tierra desordenada, ahí está muy explícita esa característica, vacía, segunda característica, pero la tercera característica no la menciona totalmente la palabra, sino que la da a entender, dice, y las tinieblas se movían por la faz del abismo, es decir, era una tierra oscura, desordenada, vacía y oscura. Y en medio de esa tierra oscura, era imposible que hubiese vida. Que si Dios hubiese plantado la vida, se mantuviera. ¿Por qué? Porque no tenía las condiciones adecuadas para mantener la vida. Había suelo, sí, no hay duda, habían buenos átomos, habían moléculas que Dios había ya creado de la nada. Dios creó lo visible, dice el libro de los Hebreos. Entonces, qué maravilloso. Había agua también, claro que sí, Dios había puesto agua porque Él había creado la materia. Pero todo era materia inerte. Esta tierra descrita como desordenada, vacía y oscura, era una tierra inerte, sin vida. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Hacer de este planeta, en medio de todo el universo, un planeta de vida. Un planeta donde Él, así como Juanito plantó una plantita, así Dios iba a colocar en esta tierra una vida, la vida que provenía de Dios, porque Él es el autor de la vida. Nosotros no creemos en la vida espontánea, en que de lo inerte haya nacido en forma espontánea vida, como lo dice la ciencia, no. Nosotros creemos en un Dios que es el autor de la vida. Pero Él no podía plantar vida sin antes hacer de este planeta un planeta diferente. ¿Y qué hizo Dios? Verso 3 de Génesis capítulo 1, léalo. Dice, Dios hizo que se hiciera la luz, y la luz se hizo. Hágase la luz, y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas, formó las lumbreras y se hizo el día y la noche. Ambas cosas son importantes y necesarias, porque nuestro cerebro en la misma noche, con la falta de luz, entiende que es el momento de descansar y de dormir. Es importante, pero la luz es muy importante para mantener la vida, y ya lo vemos a través de estos primeros versos de la Biblia, desde el verso 1 al versículo 3. Hermanos, y es entonces cuando Dios separa la luz de las tinieblas que nos enseña ya hay algo maravilloso, que tal como el apóstol Pablo después lo enseña, ¿verdad? En 2 Corintios 6, claramente dice, no os unáis en yugo desigual, porque ¿cómo puede haber relación? ¿Qué relación tiene la justicia con la injusticia? Dice Pablo. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Para Dios las cosas no pueden estar mezcladas. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas y ahora entregó un planeta que estaba en condiciones de poder tener la vida. Un planeta que desde el sol recibiría la luz. Y la luz es un elemento también natural con partículas que se llaman fotones que viajan por el espacio a una velocidad impresionante que no podríamos describir de otra manera, porque viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Repito, la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo viajan esas partículas de la luz. Pero aquí en la Tierra, producto de esta atmósfera,
que tiene en suspensión algunas partículas, la velocidad se disminuye a 299.000 kilómetros y fracción, casi igual. Hay una pequeña disminución, ¿pero por qué? Porque en medio de la atmósfera hay partículas que estorban la pasada adecuada de la luz. Entonces, Dios creó este planeta así, con una luz que puede entrar, ingresar a la atmósfera y permite que los vegetales puedan desarrollar un proceso bioquímico que se llama fotosíntesis, a través del cual ellas se desarrollan, pero a la vez generan oxígeno para el medio, para que otros seres vivos puedan vivir, ¿verdad? Y es así como otros seres vivos, a través de los vegetales, no solo tienen ahora el oxígeno, sino que también tienen comida, tienen alimentos, desde los animalitos más pequeños, así como va siguiendo la cadena alimenticia, hasta los animales más grandes y hasta el ser humano, que nos comemos las lechugas, las acelgas y tantas cosas ricas y buenas que Dios ha colocado en esta tierra. Pero la ciencia dice, ¿qué pasará si hay una catástrofe mundial? Si hay una erupción volcánica y la atmósfera se contamina de partículas, si cae un meteorito a la Tierra y hay una gran cantidad de nubes de partículas que llenan la atmósfera con partículas, ¿qué va a ocurrir? La Tierra se va a oscurecer. ¿Y por qué? Porque va a estorbar no solo la velocidad de la luz, sino que también puede impedir el avance de la luz, de las partículas de fotones, de tal manera que al disminuir y al retrasar la velocidad y después simplemente inhibir la entrada de la luz, la Tierra quedaría en oscuridad y eventualmente frente a la oscuridad de la Tierra, los vegetales no podrían tener fotosíntesis, no hay formación de oxígeno, no hay alimentos para las especies pequeñas ni para las más grandes, y dicen la ciencia que toda la vida se extinguiría. Ese es un gran peligro. Si hay una bomba nuclear que generara un gran daño ecológico, ¿podría ocurrir esto también en ciertas partes del mundo? Claro que sí, hermanos míos. Pero el Señor en esta hora nos dice, yo soy la luz del mundo. De lo biológico, de lo natural, traigámoslo a la vida espiritual. Si nosotros entendemos, somos nosotros también suelo, tierra. Porque la palabra del Señor dice que debemos ser buena tierra, en donde Dios ha plantado su semilla. Y que dentro de nosotros debe de correr el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Porque en San Juan, el Señor, en el gran día de la fiesta, dijo, si alguno que tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán como ríos de agua viva. Dice el evangelista, esto dijo del Espíritu Santo que habría de venir sobre aquellos que creerían en su nombre. El Espíritu Santo es esa agua que corre por nuestro interior, ¿verdad? Que somos tierra, para que lo que Dios ha plantado perdure en el tiempo. Y mire esto importante, pero ¿y la luz? Dios es la luz. Qué importante estar expuestos a la luz cada día. Y aquí la importancia de que cada momento, así como esa plantita que Juanito había plantado, todo el día recibía la luz, así yo y usted todos los días, cada momento que podamos exponernos ante la presencia del Señor. Qué importante es cuando le buscamos en la oración. ¿Ha pensado en lo que significa orar? Significa ir a encontrarnos con el amado, ir a encontrarnos no con un astro sol, como decían o creían los indígenas en la tierra, sino que es ir a encontrarnos con ese personaje divino que fue el autor de la vida, el autor de esta tierra, que habría de preservar la vida por las condiciones que Él generó, pero que hoy en la vida espiritual también es el dador de la vida espiritual, el que nos sacó de donde estábamos antes, allá en nuestros delitos y pecados. Y la palabra del Señor claramente nos enseña que Él nos rescató de allá de las tinieblas, para que ahora vengamos a publicar, a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable. ¿Y por qué? Porque Dios es luz. Entonces la oración es cuando nos exponemos a esta luz. La oración es el momento cuando nosotros vamos a Él. Él es la luz. Yo sin Él no soy nada. Yo sin Él no puedo producir nada. Y nos exponemos al Señor en la oración. Y allí clamamos al Señor. Y Él ahora cumple su promesa en nuestra vida.
Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ese cristiano que ora, ese cristiano que se expone a la luz divina, no anda vacilante por la vida. No teme dónde poner sus pies porque la luz de Cristo le ilumina. ¿Y sabe por qué? Porque también vive siempre entendiendo que la palabra del Señor es un medio por el cual aprende y se ilumina su alma. El mismo salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero la palabra es la lámpara nada más. Es solo una lámpara, porque la luz es Dios. Y eso es lo importante, no leer la palabra sin ninguna oración, no leer o estudiar la palabra sistemáticamente sin ninguna intención espiritual. Yo puedo estudiar mucha teología, pero si no lo hago con una inspiración divina, ¿de qué me sirve? Es solo conocimiento. La verdadera manera de conocer a Dios no es a través de la teología, sino que a través de nuestras experiencias en el día a día con Dios. Cuando muchas veces estamos destrozados por la prueba, cuando muchas veces estamos dolidos por la aflicción, cuando muchas veces el dolor anula nuestra fe, quiere anular nuestra esperanza, pero llegamos allí a exponernos a Él, al dador de la luz. Qué bendito esto. Y dice que aquel que le sigue no andará en tinieblas, sino más bien tendrá la luz de la vida. Este autor de la vida no necesita viajar como la luz con sus fotones a 300.000 kilómetros, ¿verdad?, por segundo para llegar a nosotros. Él simplemente atraviesa los cielos y llega a donde estamos nosotros. En los momentos de mayor necesidad, allí llega cuando estás cansado, cuando estás triste, cuando estás enferma, cuando te sientes sola o solo. Allí llega Dios en forma inmediata, no necesita velocidad alguna porque Él está en todo lugar. Él lo llena todo, dice la palabra del Señor. Y aunque muchas veces Satanás, el diablo, quiera levantar partículas en nuestras atmósferas espirituales para detener la luz, nada puede detener a este Cristo amado que ha vencido la cruz por siempre y nos ha hecho nosotros también más que vencedores. Por eso que le invito en esta hora a creer de que nosotros también ahora debemos de valorar en nuestra vida espiritual lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor nos está recordando, porque Él es la luz, hoy nosotros también somos luz. No solamente somos tierra, sino que también ahora Él nos llama y dice, vosotros sois la luz del mundo. Y dice algo muy interesante el Señor, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, ¿cómo vamos a esconder una ciudad que ha sido edificada sobre un monte? Es imposible. No hay nada que la pueda ocultar. Así hoy también en medio de la iglesia, como lo dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo ocultarnos en medio de este mundo tenebroso, en medio de este mundo lleno de oscuridad, en medio de este mundo en donde hay tinieblas? Muchas veces un cristiano llega a su trabajo, puede ser portador de muchos problemas, puede ser portador de enfermedades, muchas cosas que abruman su alma, pero él es una luz. Y muchas veces llega al trabajo y algún compañero o compañera lo mira y ve en él algo especial. Ve que sus palabras son especiales. Se acerca a él, lo busca. ¿Por qué? Porque necesita también de esa luz. ¿Cómo negarnos a compartir lo que Dios nos ha dado? Hermanos amados, ayúdenos el Señor, bendiga esta palabra en nuestros corazones y terminar diciendo lo que dice el Señor. Dice, no andará en tinieblas, y esto es lo más interesante, mire, sino que tendrá la luz de la vida. Así como biológicamente, como naturalmente, la luz física del sol es importante para poder generar fotosíntesis en los vegetales, para que haya una cadena alimenticia ordenada, adecuada, como el Creador la ha ordenado. Así también en la vida espiritual es necesario esto, hermanos. Mire, hay un estudio australiano que se hizo hace algún tiempo atrás que demuestra que la luz física, la luz natural, es importante en los seres humanos, incluso para nuestro estado de ánimo. Ya sabemos que incluso para no perder tanto calcio, por causa de la vitamina D que nos debe ayudar, ¿verdad?, es importante exponernos a la luz del sol. Ya lo sabemos, pero también la luz del sol ayuda a que nuestros cuerpos puedan formar serotonina.
La serotonina es un neurotransmisor, es una molécula que forma nuestro cuerpo y que ayuda a que el sistema nervioso pueda trabajar bien, pueda trabajar adecuadamente en múltiples funciones de nuestro cuerpo. Sin la serotonina tendríamos dificultades variadas que pondrían en riesgo nuestras vidas. Pero así también actúa sobre nuestro estado de ánimo. Y este estudio australiano demostró la relación que existe entre la exposición del sol en la producción de serotonina y el estado de ánimo, pero también el sistema climático. De tal manera que entendemos hoy que cuando el clima no nos acompaña, no nos ayuda, no es porque se deprima nada más nuestra alma al ver todo oscuro, no, sino que también porque en situaciones de oscuridad, ¿verdad?, de largo plazo, nosotros empezamos a formar menos serotonina y esto no produce en nosotros la sensación de bienestar. Si usted se expone al sol, va a formar serotonina adecuada para que usted también pueda sentirse bien. Y esto está demostrado por la ciencia. Pero salgamos de nuevo de lo biológico, vámonos a la vida espiritual. Exponernos al sol, a este Cristo amado, a este sol de justicia, trae una sensación de ánimo, de bienestar mayúsculo, amados hermanos, difícil de poder describir. Por tanto, expongámonos al Señor, vivamos junto a Él, hagamos lo que la palabra del Señor nos enseña para que día a día estemos junto a Él y podamos entender y comprender que solo por Él, a través de Él, a través de esa luz que Él posee, que Él presentó a los judíos y hoy a nosotros también podemos tener la seguridad de no andar en tinieblas y de tener, es decir, poseer la luz de la vida. Así termina diciendo el versículo, la luz de la vida. ¿Tiene usted la luz de la vida? Yo digo amén. Yo creo que sí, ¿verdad? Tenemos la luz de la vida. Pero que no nos falte, aún en esos momentos de máxima oscuridad por las cuales tengamos que pasar. En el valle de la sombra de la muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Habrá alguno que está pasando por el valle de la sombra de la muerte? ¿Algún hermano, alguna hermana que está pasando por los momentos de la oscuridad? Clame a su Señor, expóngase en oración, dígale al Señor, Señor, que tu luz alumbre sobre mí, que tu luz ilumine mi vida, así como Saulo, ese perdido hombre que iba tras la iglesia para poder provocar tristezas en medio del pueblo de Dios. Pero Dios tenía un plan para Saulo. Él era una tierra inerte, una tierra sin luz, una tierra desordenada y vacía, oscura. Pero cuando llega Cristo a Saulo, se le aparece en el camino, dice la palabra del Señor que hubo un gran resplandor, tanto que Saulo quedó ciego, pero ese Saulo se transformó aún su propio nombre y se transformó en el gran apóstol que hoy conocemos en la palabra del Señor. ¿Habrá alguno que me está escuchando en este devocional que tiene una vida desordenada, que no la ha podido ordenar? ¿Hay alguno o alguna que tiene una vida que siente que está vacía, que no la puede llenar con nada? ¿Hay alguno o alguna que tiene una vida, una tierra, una vida que está oscura? En esta hora la luz de Cristo venga a su corazón y que esta palabra sea de mucha bendición para usted. Para mi buen Dios sea la honra y la gloria. Padre, muchas gracias por esta palabra que nos has dado. Señor, permite que esta luz divina del cielo pueda alumbrar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, que nos alumbren en el hogar, en el trabajo, en los estudios, en las congregaciones. Que esta luz divina alumbre toda nuestra vida. Señor, que íntegramente seamos alumbrados por usted en todo y que en estos días que vendrán usted nos ayude a entender que aunque el enemigo del alma quiera oscurecer nuestra atmósfera, aquello que nos rodea, tu luz siempre estará con nosotros, porque tú no pasas por medio de la atmósfera que nos rodea, tú ya estás con nosotros cada día hasta el fin. Gracias, Padre, te lo rogamos todo por Jesucristo, tu Hijo, mi Señor. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas y que tengan una muy bonita semana y todos invitados a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.